Buenas tardes a todos nuestros espectadores, desde San Luis Potosí. A continuación presentamos el trabajo de nuestro podcast sobre los textos literarios. El objetivo de esta emisión es ver la importancia de la redacción de estos textos, así como ver el conocimiento que la gente tiene en general realizando entrevistas a los alumnos de la Universidad TecMilenio. La literatura es un arte que busca la más práctica y bella manera de relatar, de contar una historia. Durante este podcast hablaremos sobre los textos literarios, sus características, formas e incluso cómo redactar uno. ¿Cuál es el propósito de los textos literarios? El propósito de los textos literarios es comunicar algún mensaje de manera metafórica o fantástica, ya sean los cuentos o poemas que expresan emociones y situaciones con personajes fantásticos, y hablando en metáforas para que así se les puedan dar varias interpretaciones y dejen un mensaje o moraleja. Estas nos permiten, de manera general, organizar los textos literarios en 3 géneros: lírica, drama y narrativa. ¿Qué funciones del lenguaje contienen? Todos nos preocupamos por la forma en que nos expresamos y organizamos las cosas, ya que si no lo hacemos bien, el mensaje que queremos dar puede malentenderse o no entenderse nada. En los géneros literarios, esta preocupación se destaca a través de 3 funciones: la emotiva, la apelativa y la referencial. En la lírica, la función emotiva predomina, pues la poesía busca provocar sentimientos y emociones, o crear atmósferas. Se vale de imágenes, metáforas, referencias y figuras retóricas, para tocar las fibras del sentir humano. La narrativa se vale de la función referencial, al redactar acciones y representar hechos de este género. Lo más importante es el cómo se relatan las cosas. La función apelativa está presente en el drama, al haber una constante apelación entre el emisor y receptor, creando un diálogo dramático. El trabajo del dramaturgo consiste en representar su mensaje o tema a través del trabajo dramático del actor. ¿Cuáles son sus características? Sus características son que utiliza personajes, una trama o historia, una línea del tiempo, y posee una historia que delimita una propuesta estética. También existen diferentes géneros. La clasificación más antigua fue establecida por Aristóteles por medio de 3 categorías. La épica, género literario en forma poética. Narra la historia de un héroe, sus grandes enseñanzas, su valentía exagerada y su relación con seres supremos o deidades. Los subgéneros de la épica son la epopeya, el romance, el poema histórico, etc. La lírica es un género literario que transmite los sentimientos y pensamientos del autor mediante un lenguaje poético, lleno de imágenes y figuras retóricas, escrito generalmente en verso. Los subgéneros de la lírica son la oda, el himno, la canción, el soneto y la letrilla. La dramática. La dramática es el género literario que utilizan los personajes para contar una historia, es decir, se desarrolla a través de las acciones de los personajes y no de la narración. Este fue hecho para ser representado en teatro, aunque se pueda leer. Los subgéneros de la dramática son tragedia, comedia y drama, conocidos como géneros mayores, y farsa, zarzuela, ópera, entre otros, conocidos como los géneros menores. A este punto se estarán preguntando, ¿cuáles son las diferencias de los textos literarios entre otros textos? Los textos literarios generalmente van enfocados al público infantil, más los cuentos sobre todo, además de que tratan temas fantásticos o no reales como mitología. Otra importante diferencia de este texto, entre otros, es su manera de expresar emociones y el tipo de narrativa que usa. ¿Qué es lo más difícil al redactar un texto literario? A la hora de redactar un texto literario, lo más difícil se considera, por varios entrevistados, expresarse correctamente y redactar los textos de manera ordenada, ya que es difícil usar las metáforas y estrofas en el texto para que tengan sentido. A continuación mencionaremos 10 recomendaciones para redactar un texto literario fácil y correctamente. Primero, piensa en tu idea y cómo plasmarla. Una vez que tengas ideas de lo que vas a escribir, haz una lluvia de ideas sobre tu idea. Puede que surja la trama ahí. Antes de comenzar a escribir tu texto, ve y lee ejemplos del tipo de texto literario que quieres escribir. Si tu texto es un poema, intenta escribir palabras que rimen relacionadas con tu idea. Ahora organiza tus ideas en forma de sketch para empezar a escribir. Luego comienza a escribir tu texto. Mientras haces esto, imagina el ambiente, los personajes y la atmósfera. No importa si tienes errores ortográficos, luego se corregirán. La primera vez escribiendo nunca es fácil. Intenta pasar tu texto a computadora para corregir errores de ortografía o redacción, modificarlo fácilmente y sobre todo tener un respaldo de tu texto por si le pasa algo. Puedes publicar tu texto en internet para que así varias personas o profesionales vean tu trabajo, para que veas además en lo que eres bueno en la redacción, así como tus errores. Otra recomendación es hacer tu texto con calma y relajado. Las mejores ideas surgen en espacios tranquilos.
Por último, vuelve a leer tu texto una última vez para ver si estás satisfecho con el trabajo final. No olvides que puedes cambiarlo de acuerdo a tu gusto. Como mencionamos anteriormente, redactar un texto literario es más difícil de lo que parece. A continuación, mostraremos las entrevistas sobre los textos literarios que realizamos en la Universidad Tec Milenio. Hola, soy Paulina Elizabeth, ¿cómo te llamas? Fernando. ¿Puedo hacerte una serie de preguntas? Sí, Bueno, ¿qué son los textos literarios? son textos que tratan sobre ficción y están destinados a comparar libros. ¿Cuál es su propósito comunicativo? Transmitir como ficción, como para que los niños imaginen muchas cosas. ¿Cuáles tipos conoces? Los ¿Te ha tocado redactar uno? así para la escuela. ¿Qué fue lo más difícil de su redacción? Comenzar a escribirlo y elegir un tema. ¿Qué nos recomendarías para redactar uno de manera sencilla? Ser original y creativo. Gracias. Hola, mi nombre es Paulina Elizabeth Ramírez Venegas. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Abril. ¿Puedo hacerte una serie de preguntas, Abril? Bueno, ¿qué son los textos literarios? Son más como historias de fantasías. ¿Cuál es su propósito comunicativo? En sí es como para entretener solamente, enseñar al mismo tiempo. ¿Cuáles tipos conoces? Los cuentos para niños, leyendas, fábulas. Y ya. ¿Te ha tocado redactar uno? Para mí solita cuando estaba chiquita. ¿Qué fue lo más difícil de su redacción? Como darle la entonación para que te creyeras los personajes. ¿Qué nos recomendarías para redactar uno de manera sencilla? Créete la historia, créete que eres el personaje de la historia y ya está. Muchas gracias, Abril. Bye. Mi nombre es Paulina Elizabeth Ramírez Venegas. ¿Cómo te llamas? Me llamo David Alejandro. ¿Puedo hacerte una serie de preguntas? Claro. ¿Qué son los textos literarios? Los usos literarios son aquellos cuya intención o expresión es dar a entender o conocer algún tema en específico o simplemente dar la intención de conocimiento del tema. ¿Cuáles tipos conoces? Conozco el narrativo, el literario y el argumentativo. También está el expresativo y el argumentativo. ¿Sabes cuál es su propósito comunicativo? El propósito básicamente de cualquiera de estos textos es dar su punto de vista o perspectiva respecto al tema que se está abordando o se va a ir. ¿Te ha tocado redactar alguno? Sí, me tocó redactar el narrativo, si no me recuerdo, y fue complicado porque teníamos que meter al autor omnipresente, el cual está presente dentro de la obra y al mismo tiempo está narrando su propio arco de su personal. Entonces eso fue como que lo más difícil a la hora de redactar un texto literario, ¿no? Sí, porque estás metiendo a dos personas al mismo tiempo en una sola obra. ¿Qué nos recomendarías para redactar un texto literario de manera más sencilla? Un texto literario de manera sencilla. Si bien no solamente teniendo el conocimiento del tema, tú lo puedes reseñar como puedes, siempre y cuando mantengas los importantes, qué es de qué trata, qué es de qué va a tratar y cómo se va a llevar a cabo. Muy bien, mucho gusto, David, gracias. Al contrario de verdad. Hola, me llamo Paulina Elizabeth Ramírez Venegas. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿puedo hacerte unas preguntas? ¿Qué es un texto literario? Según yo sé, es dar tu opinión sobre algún texto. ¿Cuáles tipos conoces? No conozco. ¿Sabes cuál es la intención comunicativa de los textos literarios? Solo dar, pues el escritor da su opinión sobre la historia, el texto que haya leído, o un libro, por decirlo así. ¿Te ha tocado redactar un texto literario? Gracias a Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué consideras que puede ser lo más difícil a la hora de redactar un texto literario? Pues la misma, como imaginarte la misma estructura, cómo lo vas a presentar, por decirlo así. ¿Qué nos recomendarías para redactar un texto literario de forma más sencilla? No hacerle tanto caso al sistema y ser original ya. Con mucho gusto, April. Hola, mi nombre es Paulina Elizabeth Ramírez Venegas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dulce. Mucho gusto, Dulce. ¿Te puedo hacer una serie de preguntas? Sí, por supuesto.
Bueno, ¿qué son los textos literarios? Los textos literarios son aquellos que van dirigidos hacia un cierto público y suelen contar una historia. ¿Cuáles tipos de textos literarios conoces? Pues tal vez cuentos, poemas, fábulas. ¿Cuál crees que es el propósito comunicativo de un texto literario? Puede ser enseñar algo o ayudar a comprender una idea. ¿Te ha tocado redactar un texto literario? Sí, muchas veces. ¿Qué fue lo más difícil de redactar un texto literario? Muchas veces son las ideas o la estructura. ¿Qué nos recomendarías para redactar un texto literario de manera más sencilla? Tal vez organizar primero qué es lo que quieres hacer con tu texto, a dónde quieres llegar, qué les quieres impactar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paulina Elizabeth Ramírez. ¿Cómo se llama? Dara. Hola, Dara. ¿Le puedo hacer una serie de preguntas? Sí. Bueno, para empezar, ¿qué son los textos literarios? El texto literario es un tipo de lenguaje que usa el lector para llamar la atención de los que leen ese tipo de textos y quieren llamar la atención usando el narrar. ¿Cuál es el propósito comunicativo de los textos literarios? Dar lo que expresa el autor. ¿Qué tipos de textos literarios conoces? El lírico, el literario, el narrativo. ¿Te ha tocado redactar algún texto literario? Sí. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de redactar un texto literario? Expresarme adecuadamente para que le llamen la atención a los lectores. ¿Qué nos recomendarías para mejorar a la hora de redactar un texto literario de manera sencilla? Organizada la información y usen un buen vocabulario. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida Sofía Ruiz. ¿Cuál es el tuyo? Diana. Ok, Diana. Te vamos a preguntar unas cosas. Para ti, ¿qué son los textos literarios? Una redacción sobre algún cuento o un poema, ensayos. Muy bien. ¿Cuál es su propósito comunicativo? Decir lo que pienso. Ok. ¿Cuáles tipos conoces? Cuento, poema. Ok, muchas gracias. ¿Te ha tocado redactar alguno? Sí. ¿Qué fue lo más difícil en su redacción? Que rimara en un poema y que tuviera sentido. ¿Qué nos recomendarías para poder redactar uno de manera sencilla? Pues escribir palabras que rimen y luego acomodarlas ahí. Ok. Muy bien, muchas gracias. Sería todo. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Esperamos que el contenido de este podcast sea de gran ayuda para redactar un texto literario de manera correcta, pero sobre todo para que escribir un texto literario sea toda una odisea de creatividad. Me despido deseándoles una bonita tarde.